anteriores hemos hablado del truncamiento y de la censura, pero ocurre que en ciertas ocasiones no nos queda claro qué es una cosa u otra. Aquí vemos una especie de resumen. Digamos que el truncamiento es cuando la distribución ha sido seleccionada para elegir la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando solamente nos interesa una parte de la población para hacer el estudio. Por ejemplo, imagínense que queremos hacer un estudio en la universidad de los gastos universitarios, pero solo nos interesan los estudiantes de economía. Entonces solamente le preguntamos a estudiantes de economía. Vamos por la biblioteca y preguntamos solamente primero si es de economía, le hacemos una pregunta, si no es de economía, lo obviamos y pasamos a otro. En este caso, la muestra, o sea, tendríamos un caso de truncamiento porque solamente estamos seleccionando una parte de la población para elegir la muestra. En el caso de censura, ahí cambia porque digamos que solamente se observa un determinado rango, como por ejemplo tenemos la demanda de entrada de un evento. Imagínense que queremos ir al cine o a un concierto y queremos estudiar cuál ha sido la demanda de una sala de conciertos, por ejemplo, durante un determinado tiempo. Hay unos ciertos días que se llena y otros días que no se llena. Claro, los días que se llena, la demanda es superior a la oferta. No podemos conocer cuál había sido la demanda. Pondríamos, ahí tendríamos una censura superior porque pondríamos que la demanda sería el aforo máximo del lugar, del local, perdón. Lo que vamos a ver ahora es el truncamiento selectivo. ¿Qué es esto del truncamiento selectivo? Pues en este caso es cuando vamos a trabajar con una muestra que no está truncada, perdón, una muestra que no está truncada, es decir, yo selecciono la muestra completa. Pero ¿qué pasa? Que tan solo nos interesa una parte de esa muestra. Imagínense que, en el caso básico que el estudiante, yo le estudio a todos los estudiantes, pero solamente me interesaría a los estudiantes de economía. Un ejemplo más elaborado sería este que tenemos aquí. O sea, queremos estudiar el número de horas trabajadas. Para tener horas trabajadas, tienen que, tienen que trabajar. Si no trabajan, es cero. Pero el trabajar o no trabajar, supongan que es estudiantes, depende de si el individuo trabaja o no. Es decir, de si el individuo quiere trabajar o no. Bueno, quiere y puede trabajar o no. Por ejemplo, estamos hablando de estudiantes que mm, trabajan para pagarse sus estudios. Pues depende de cada estudiante si trabaja. Pues en ese caso estaríamos haciendo un truncamiento selectivo. Es decir, yo elegiría una muestra con n datos, lo que sea, de los cuales unos sí que trabajan y otros no trabajan. Solamente me interesa tener en cuenta los que sí trabajan, porque los que no, asumo que el número de horas trabajadas es cero. Y de los que sí trabajan, pues haría una serie de un determinado estudio. Esto es lo que vamos a hacer con un truncamiento selectivo. Entonces, esto mismo que estamos explicando aquí, voy a borrar porque no me sirve de forma aclaratoria. Con lo que nos encontramos es con lo siguiente. Imaginémonos que tenemos una muestra determinada. A esa muestra yo le hago un determinado estudio, estimo un modelo para ver si trabajan o no. Estamos hablando de un modelo del estilo Z sub i igual a, vamos a poner, eh, bueno, ponerlo tal cual en la notación habitual que sería gamma, bueno, o W, vamos, W traspuesta por gamma más U sub i. Hombre, lo primero que ustedes me podrán decir es, oye, esto de W i traspuesta por gamma más U sub i, ¿qué es? Es lo que hemos visto siempre. Esto es lo que hemos visto siempre de gamma 1 W1 más, bueno, perdón, W0 más W1 por gamma 1 más W2 por gamma 2 más punto suspensivo WK, perdón, gamma sub K por W sub K.
decir, una regresión lineal, perdón, un- una variable W2, una variable W1, W2, WK y unos parámetros gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma K. Igual que beta transpuesta por X, perdón, X transpuesta por beta, pues ahora ponemos W transpuesta por gamma. ¿Por qué ponemos W transpuesta por gamma? Porque esta es una variable que va a tomar dos valores. O 1, Z sub I, o vale 1, o Z sub I vale 0. Z sub I vale 1 si eh, es, mm, sí, bueno, eh, con una determinada probabilidad, tendríamos la probabilidad de que Z sub I fuera igual a 1 y tendríamos la probabilidad de que Z sub I igual a 0. Esto que tenemos aquí nos debe sonar un poquito. Esto no es más que un modelo binomial con sus parámetros binomial y sus probabilidades binomial. Habitualmente vamos a trabajar con un modelo binomial y en la parte de truncamiento selectivo lo que se va a hacer habitualmente, podría hacerse de otra forma, pero habitualmente, vamos a tener un probit, de tal forma que la probabilidad de z sub i sea igual a 1 va a ser la phi mayúscula de w sub i traspuesta por gamma y la probabilidad de que z sub i sea igual a 0 será 1 menos la phi mayúscula de w sub i traspuesta por gamma. Bien, eh, estamos hablando del caso del probit, ¿vale? Aquí tendríamos los que sí trabajan y los que no trabajan. Bien, pues seleccionando solamente los que sí trabajan, haremos el estudio que realmente nos interesa. El estudio que realmente nos interesa es, supongamos que estamos estudiando los ingresos, por poner un ejemplo, ¿vale? El modelo que yo quiero estudiar en realidad es I sub i igual a X sub i, respuesta, por beta, más epsilon sub i. Claro, yo tengo el modelo secundario y el modelo principal. De aquí, el estudio principal que estoy haciendo, y esto es lo que me determina a mí quién selecciona la muestra. ¿Qué pasa? Que yo solamente voy a hacer este estudio cuando z sub i sea mayor que cero, es decir, solamente para aquellos valores que tomen, que sí, que realmente trabajen. Para los que no trabajan, digamos que no me interesa. Pues en ese caso, voy a tener que tener en cuenta la relación que hay entre los errores. En realidad lo que estamos cometiendo aquí en este error, estamos cometiendo un error por omisión, por decirlo así. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el parámetro ρ, que es el coeficiente de correlación entre la u sub i y la epsilon. Efectos prácticos, a la primera ecuación, a la del PROBI, lo llamaríamos el mecanismo de selección, donde seleccionamos los que sí y los que no, y al segundo lo llamaríamos modelo de regresión de interés. La regresión de interés, evidentemente, con truncamiento selectivo. ¿Qué es lo que necesitamos conocer nosotros? Pues lo que vamos a conocer es, o las predicciones, si quieren, el valor esperado de la I, que es lo que estamos estimando, teniendo en cuenta, condicionado a que el individuo trabaje, pues va a ser la estimación de estos parámetros, X sub I traspuesta por beta gorro evidentemente, pero le vamos a añadir un término, le vamos a añadir a esta estimación un parámetro, vamos a llamarlo, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, beta sub lambda por lambda. ¿Y quién es esta lambda? La lambda de WI sub I traspuesta por lambda. Y ustedes dirán ahora, ¿y esto exactamente qué es? Pues esto no es otra cosa que el ratio inverso de Mills. Es decir, que
lambda de W sub i traspuesta por gamma no va a ser sino phi de W sub i traspuesta por gamma dividido por la phi mayúscula de W sub i traspuesta por gamma, teniendo en cuenta que estamos cogiendo solamente aquellos que tengan que trabajen, ¿vale? Esta beta sub lambda, que también me voy a dar un gorrito, ¿qué quiere decir? Que el modelo que yo voy a estimar va a tener, o sea, el modelo que yo estimo, ahora lo veremos, lo que va a tener son todos los parámetros de la ecuación principal más un parámetro concreto que va a acompañar al ratio de mix. ¿Cuáles son las dos etapas? La primera etapa sería estimar el probit para seleccionar aquellos que sí trabajen. Y con aquellos que sí trabajen, se estima un segundo modelo en el cual a los parámetros se le añade un nuevo parámetro, que es ese parámetro lambda. La ecuación principal que yo quiero es esta y las predicciones que van a hacer van a depender de estos parámetros estimados, además de la aplicación de este parámetro lambda. Claro, y ustedes dirán, oye, ¿y qué tiene que ver el coeficiente de correlación? Pues que ese beta gorro lambda lo vamos a obtener a partir de el coeficiente ρ y la desviación típica de epsilon. El coeficiente ρ es que me indica la correlación entre la distribución aleatoria del modelo de la primera etapa y de la segunda etapa, y la sigma es la desviación típica. A efectos prácticos, esto es tremendamente sencillo, como veremos ahora, y lo único que tenemos que ver es si hay sesgos de selección, es decir, si hay relación o no. Y también, bueno, nos pueden hacer varias preguntas. Todas las preguntas van a estar relacionadas en base al parámetro beta de lambda. Es decir, nosotros vamos a tener que contrastar, vamos a ponerlo en Malva, vamos a tener que contrastar si el parámetro beta de lambda, perdón, vamos a quitar el gorrito, porque los contrastes nunca se ponen gorrito, es igual a 0 contra ese parámetro lambda es distinto de 0. ¿Cuál es el interés de hacer esto? Un contraste de significación individual, sin más, que sería beta sub lambda gorro dividido por la desviación típica de beta sub lambda gorro. Y el interés de esto es que si yo acepto la hipótesis nula, es decir, que beta sub lambda es igual a 0, lo que estoy diciendo es que no existe sesgo de selección, sesgo de elección, perdón. Por lo tanto, podría estimar directamente por el modelo TOBI, por un modelo de censura, sin más. Si existe sesgo de selección, si es significativa, sí que existiría el sesgo de selección, perdón, porque está en la parte de abajo. Sesgo de selección, y entonces estimaríamos por el método de dos etapas, que es el método de Hickman, bueno, el método de Hickman, como quiera. El método de Hickman, que es el método de dos etapas, o Hewitt, que digan Hickman o Hewitt es lo mismo. ¿Vale? Bien, vamos a verlo esto en un caso práctico, para que vean que no tiene mayor dificultad. Sí puede ser una dificultad técnica que nos puede parecer un poco extraño, pero en realidad no hay una dificultad práctica. Vamos a ver. Digamos que esto que tenemos aquí es un modelo de Hickman, en el cual tenemos la primera etapa, estimado un modelo binomial, vamos a verlo aquí. En la primera etapa, esto es lo mismo, pero en grande. Tenemos un probit, un modelo probit, como ya hemos visto anteriormente, donde tenemos la constante, el trabajo fijo y el ingreso. Digamos que estas serían las variables W sub i. Y aquí tenemos las variables gamma sub i. De forma que, tal cual, para mantener la tos
W subtraspuesta B no es otra cosa que menos 2,7 más 1,02 por tener trabajo fijo, más, bueno, ese coeficiente de ahí, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8 por los ingresos. Ten en cuenta que el modelo que se está activando aquí es el tener casa en propiedad, ¿vale? Tener vivienda en propiedad en función del trabajo fijo y de los ingresos o no tenerla. De los que tienen vivienda en propiedad, pues se la de aquellos que tienen vivienda en propiedad, lo que queremos estudiar es la variable de interés, que en este caso es el precio, o el logaritmo del precio de esa vivienda en propiedad. Aquí nos encontramos con la variable de interés y el parámetro lambda, que es la inversa de ratio de X. De tal forma que, aquí lo vemos otra vez, en esta segunda etapa tenemos aquí los parámetros de, de este modelo, es decir, que el modelo es el logaritmo del precio en función de 1,75 más 0,43 por 10 elevado a menos 1. Lo pongo así por comodidad. Por el trabajo fijo más, perdón, 0,43 por el trabajo fijo, el menos 0,1 no corresponde. Esa es la siguiente variable. Por el trabajo fijo más puntos suspensivos más 1,02 por el logaritmo del ingreso más 0,4532 por la lambda. Bien, la lambda, tengan en cuenta que esto se ha calculado para todos y cada uno de los individuos de la muestra anterior, es decir, de todos estos individuos que tenemos en la muestra, de los 1123 individuos. En realidad, aquí tenemos los valores predichos, tan solo 697 tenían vivienda en propiedad, se ha hecho una selección y con eso se ha estimado el modelo. Fíjense que aquí nos habla de los 1113, la selección se ha hecho sobre 697 individuos. Bien, eh, si nos fijamos en este caso, nos aparece el coeficiente ρ, 0,7591, la desviación típica, sigma cuadrado por epsilon, que es 0,68. Claro, si yo multiplico el 0,68 por el 0,65, me da este 0,45, que es el parámetro de lambda, de beta, tal cual como estábamos poniendo en este. Lo que vemos es si la correlación entre los coeficientes es cero o es no. Para eso simplemente haciendo un contraste de significación individual sobre este parámetro beta, vemos que es 0,038, por lo tanto, distinto de cero es significativo, quiere decir que sí que hay sesgo de selección, por lo tanto, el modelo, eh, el mejor modelo posible sería la estimación de Hickman. Entre más grande sea el coeficiente ρ, con más sentido, tengan en cuenta que ρ siempre es un valor que está, bueno, entre menos 1 y 1, entre más próximo sea 1 o a menos 1, más relación habrá y con más sentido tendremos que hacer la estimación de. Bien, una vez visto esto, nos podríamos preguntar, oye, ¿y cómo calcularíamos los valores esperados? Aquí tenemos una salida, en la cual lo utilizamos como muestra. Tenemos, recuerden tal cual como pusimos al principio,
Esto de aquí serían los valores esperados para para aquellas observaciones, digamos, que tengan valor igual a 1. Perfecto. Entonces, nosotros a la hora de calcular las predicciones, tendremos en cuenta el, el, si el coeficiente es positivo o negativo, es decir, si es negativo, quiere decir que no está incluido en la muestra. Si es positivo, si el valor observado es 0, no ha estado incluido en la selección muestral. Si es mayor que 0, sí ha estado en la selección muestral. Si es 0, simplemente lo vemos aquí en el ratio de Mills. Negativo, como es lógico, por otro lado, porque es por debajo del 0, la probabilidad es mucho menor. En el caso de en el caso de ser positivo, tendríamos este coeficiente de aquí, el x sub i transpuesta por beta, más la beta sub lambda por el coeficiente de la beta sub lambda estimada, fíjense que es menos 0,4532, que lo tenemos aquí. Pues esto es lo que me va a dar el valor predicto. 16,4460 más 0,450041 me sale 16,448. Y todos aquellos valores cuyo ratio de Mills es 0 o superior, por ejemplo, aquí, por esta beta lambda gorro que tenemos allí, se lo sumamos al valor de la x sub i transpuesta por beta y me va a dar este término de aquí, que es la predicción, los valores esperados de la variable endógena. Bien, en principio, con esto terminaríamos el modelo de truncamiento selectivo. Ya ven que es muy sencillo y que lo único que hay que tener en cuenta es esto que nos encontramos aquí. Tenemos, bueno, primero que, eh, que el truncamiento selectivo lo que se hace es una muestra que no está truncada, seleccionarla previamente, o sea, coger solamente los individuos que nos interesan y de los individuos que nos interesan, pues hacer una estimación en función de su ratio de Mills calculado eh, con un probit determinado. Eh, tenemos que comprobar si ese parámetro es significativo o no, porque si ese parámetro no es significativo, podríamos haberlo hecho directamente por el TOBI. El método de selección es un método de dos etapas. En la primera etapa seleccionamos el probit, en la segunda etapa estimamos la ecuación de interés añadiendo las lambdas, como vemos justo aquí. Sería la ecuación de interés añadiendo el parámetro lambda, ese parámetro añadido. Perdón, esa variable lambda con ese parámetro añadido. Son las variables que teníamos más ese parámetro lambda. Y a partir de ahí tenemos el análisis. Espero que no nos haya sido muy complicado y lo que suelen preguntar de este modelo principalmente es eso. Son esas dos cosas que hemos visto. Una, el valor esperado con un determinado valor del ratio de Mills. Nos dan el ratio de Mills y me piden el valor esperado. Y si hay sesgo de selección. Si hay sesgo de selección, el modelo correcto sería el de Hickman, de dos etapas. Si no hay sesgo de selección, podríamos estimar por un TOBI, por una